Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Te habla el pastor Carlos Betancourt de la iglesia Brainer Baptist Church. Estamos contentos de que hayas sintonizado nuestro canal, pero queremos recomendarte a que busques una iglesia donde puedas crecer tú y tu familia en una forma saludable. Bendiciones. Hasta pronto. El tema que hemos tomado ¿qué es el tema, hermanos? El exilio. Hay algunos que están conmigo, pero hay otros que todavía no les logro enganchar en el tema de lo que estamos los domingos mirando, porque Dios por algo permitió que tomamos este tema, porque a través de estos temas, a través de los estudios, Dios está edificando su iglesia. O sea, lo que Dios quiere que tú sepas, conozcas ahora. Fíjate que una de las cosas, uno de los problemas graves de Israel es que ¿por qué fracasa el pueblo de Israel? ¿Por qué fracasa la familia? ¿Por qué fracasa las empresas? ¿Por qué fracasan los gobiernos? ¿Por qué? Porque no le conocieron a Jehová. Porque no les interesó tener una comunión, una relación íntima con Él. No les interesó. Les interesaron otros dioses, se llenaron de ídolos. El problema entonces es el conocimiento. Fíjate, en el capítulo 4, verso 1, mira lo que dice el texto. Mira, para que me ayudes a ver cómo Dios, cuando repite las cosas, es porque es como la mamá. Cuando la mamá le dice, ve a limpiar el cuarto, y el niño se hace loco y dice, no escuché, y se tapa los oídos. Entonces la mamá tiene que decirle, saque el cincho, y dice, ve a arreglar tu cuarto. Y entonces ahí sí el niño como que tiene un poco de temor y ya dice, ya mamita, ya, ahora sí. Bueno, cuando Dios te repite las cosas, ¿por qué es? ¿Por qué crees que repite Dios las cosas? Porque Él quiere ser enfático. Él dice, miren, ustedes se destruyeron porque no me conocían a mí. Mira el versículo 4, versículo 1 del capítulo 4. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. ¿Ves? Se repite, ni conocimiento de Dios. ¿Por qué nos va mal? ¿Por qué fracasamos? ¿Por qué estamos como estamos? ¿Por qué estamos donde estamos como familia, como nación? Es porque no hemos hecho un compromiso de conocer a nuestro Dios de tal manera que ese conocimiento, escucha bien hermano, el conocimiento de Dios es lo que va a producir en mí transformación. Porque solo conocimiento intelectual, eso no produce nada en el corazón, solamente te llena la cabeza de conocimiento. Y así estamos como estamos. Hay gente que sabe mucha Biblia, pero poca transformación. De hecho, Santiago dice que el diablo conoce a Dios y hace más, que algo más que tú y yo quizás no hacemos muchas veces cuando estamos frente al pecado, frente a la tentación. Dice, claro, el diablo no puede hacerlo porque él decidió apartarse de Dios. Ese es el ejemplo típico de lo que sucede si te apartas de Dios, te conviertes en diablo. Pero él dice que él teme a Dios. Él conoce y teme de Dios. O sea que algunos de nosotros deberíamos recapacitar. A ver, el conocimiento que tengo de Dios hasta ahora me hace tener temor de Dios, ha transformado mi vida, o simplemente soy un cristiano que tengo el conocimiento, pero todavía sigo yo manejando mi vida, moldeando mi vida, decidiendo mi vida, haciendo de mi vida lo que yo quiero.
pues déjame decirte que hay algún problema, porque según el profeta Oseas, el pueblo tenía un problema. ¿Cuál era el problema? No conocían a Dios. Y esta palabra epignosis, escúchame bien, epignosis es un conocimiento total, pleno, completo. Es el conocimiento que el esposo tiene de la esposa. Por ejemplo, Marvin es el único que conoce a su esposa, completa, total y profundamente, ¿o no? Obed, ¿quién conoce a tu mujer completa, total, profundamente? Es Obed. De ese conocimiento habla la Biblia, de un conocimiento real. No es de un conocimiento intelectual. Sí, está lloviendo. Pero ese conocimiento no cambió tu vida. Bueno, algunos sí, porque por eso no están. ¿Sí? Pero los que amamos a Jesús tenemos un conocimiento pleno, completo, total, profundo, que ha transformado mi vida y que me ha hecho tomar decisiones, y por eso estoy comprometido con Él. Y dice entonces, el problema de Israel es que no conocieron a Dios. Y hay un texto que leímos la semana pasada en Jeremías, capítulo 2, verso 14, dice que 2 males hicieron mi pueblo. Jeremías, hablando de Israel, le dice: 2 males hicieron ustedes. ¿Cuáles son esos males? Dice: el primero, me dejaron a mí. Y el segundo mal, cavaron pozos que no retienen agua. Así que Jeremías, Isaías, Ezequiel, Oseas, todos los profetas, Dios los puso ahí para que llamaran la atención al pueblo, de tal manera que el pueblo se dé cuenta del problema que tiene y se arrepienta. Entonces, aquí está el problema. Ellos no tenían conocimiento de Dios profundo, real, completo. Hermano, ¿te puedo decir algo? ¿Sabes? Me da mucha pena y mucha tristeza que en las iglesias, y nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, que yo veo que no hay ese interés profundo de conocer a Dios. Mira lo que dice el profeta ahí en el capítulo 8, versículo 12. Mira lo que el profeta dice, porque esto es importante, porque mira, hermano, no puedes conocer a Dios si no estás en la palabra de Dios. No puedes. O sea, venir al culto, venir los miércoles, venir los sábados, pero si tú no estás en la palabra de Dios, mira lo que dice el profeta, versículo 12: le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Qué triste. Profeta tras profeta, 16 profetas vinieron y exhortaron, advirtieron al pueblo: arrepiéntanse, dejen de llenarse de ídolos, dejen de hacer las cosas mal. Pero ellos, ¿sabes lo que hacían con los profetas? Los mataban, los metían a la cárcel y les decían: cállate. Y ahora tenemos 66 libros que Dios nos ha dejado. ¿Sabes? Cada libro es una carta de Dios a su pueblo para que el pueblo conozca a Dios. Cada carta, cada libro es Dios tratando de decirnos algo nuevo. Ok, ahora el tema de Israel se agrava, se pone un poco más grave, porque mira, en el capítulo 6,
verso 6. Dios ya les dijo, Dios ya habló con Israel. ¿Qué es lo que Él quería de su pueblo? Ya les dijo. Entonces, ¿qué es lo que les dijo? Fíjate, el 6:6 dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y otra vez, mira, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Dos cosas que Dios quería de su pueblo. A ver, hermanos, ¿cuáles son esas dos cosas que Dios pedía de su pueblo? Compárteme. Conocimiento de Dios, pero epignosis, total, completo, profundo. No un conocimiento, sí, yo conozco a Donald Trump. Yo conozco, vos también conoces. Pero no conoces completa, profundamente quién es este personaje. Entonces es diferente el conocimiento. Acuérdate, el conocimiento no es intelectual, es un conocimiento de corazón, es un conocimiento de compromiso, es un compromiso de un conocimiento de lealtad a lo que conozco. Ok, ¿qué es la primera cosa? Entonces, conocimiento de Dios. Eso es lo que Dios quiere, que le conozca. Juan 17:3, ¿qué dice Juan 17:3? ¿Te acuerdas? Y esta es la vida eterna, que te conozcan. Epignosis, conocimiento profundo, conocimiento total, conocimiento pleno. Mira, no hay cosa más maravillosa en este mundo, y mientras vivas, que tengas la oportunidad de conocer a tu Dios, que tu mente que te gastes la mente en conocer a Dios, que tu corazón esté enganchado en conocer a Dios. No hay nada, no hay experiencia sin igual. Puede ser arquitecto, abogado, doctor, puede ser cualquier profesión, pero conocer a Dios es distinto. Porque conocer a Dios te puede salvar el alma. Dice conocimiento de Dios. ¿Y qué dice la segunda cosa? Que dice, ¿qué quiere Dios del pueblo de Israel? ¿Qué quería Dios? Conocimiento y no, mira lo que dice. Vamos a leer el texto. Dice el texto 6:6: porque misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocausto. ¿Qué quiere Dios? Misericordia y conocimiento de Dios. Fíjate, ¿es simple, es claro o no? Ahora, la gente, ¿qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo el pueblo? Darle a los sacrificios, darle a las ofrendas, darle al rito, darle a la religión, más espectáculo, más cosas. ¡Ey! Pueblo mío, dice Dios, no quiero esas cosas. Quiero misericordia y conocimiento de Jehová. Que me conozcas, y cuando me conoces vas a ser misericordioso. Wow. Ahora, el pueblo obviamente entonces no conocía a Dios. Fíjate el versículo 7. El versículo 7 dice: mas ellos, ¿quiénes ellos? ¿Quiénes son ellos? No. Sí, pero tenemos que ir al contexto. Es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios dice: más ellos, o sea, los samaritanos, los judíos, Israel, dice: más ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. Párate ahí. Mira, más ellos, o sea, el pueblo de Dios traspasaron el pacto, cual Adán. ¿Te acuerdas Génesis 3? ¿Qué pasó con Adán? ¿Qué pasó con Adán? Desobedeció, traspasó el pacto que Dios le había dicho. Él no quiso obedecerle a Dios. No comas de este árbol. ¿Y qué hizo Adán? Desobedeció. Dios le dice: quiero misericordia, quiero gracia. ¿Y qué hace Israel? Desobedeció.
Ahora, es triste, pero el profeta tiene que venir para decirles por qué ellos han traspasado el pacto. ¿Cuál pacto? ¿Cuál pacto? ¿Cuál Adán? Así como Adán desobedeció, ellos también desobedecieron. ¿Pero cuál pacto? Mira, dice el capítulo 4, versículo 1. ¿Estás conmigo? Ahí, Oseas 4:1. Vamos a ver el pacto que ellos quebraron. Dice, oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque aquí comienza, mira, no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Mira el 2. Dice, perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar, prevalecen. ¿Qué pacto? ¿De qué pacto está hablando? ¿Te acuerdas los 10 mandamientos que Dios les dio en Sinaí? Los 10 mandamientos. ¿Cuál fue el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios. Pero ellos quebrantaron el pacto, se llenaron de ídolos, fueron infieles, fueron fornicarios, porque se llenaron de ídolos y en vez de adorar a Jehová, adoraron otros ídolos. ¿Sabes? Nosotros necesitamos contextualizar esto, porque a veces nosotros decimos, pero entonces ellos en ese tiempo, los ídolos, ¿te acuerdas? Los ídolos que ellos tenían eran ídolos que ellos mismos se inventaban. Por ejemplo, ellos querían que la tierra produzca fruto. ¿Y sabes qué? Se inventaban el dios de la fructividad. Ellos querían que la tierra dé buena cosecha y se inventaban el dios de la lluvia. Ellos querían que haya una buena producción. ¿Y qué es lo que ellos hacían? Se inventaban el dios se llenaban de ídolos, de ídolos. Yo no sé si en tu pueblo, ahí en Ecuador, nosotros tristemente todavía tenemos pueblos indígenas que adoran a la madre, a la Mama Pacha. ¿Sabes lo que es la Mama Pacha? La madre tierra. Y entonces los indígenas adoran la tierra porque la tierra les da el producto de la tierra. Pero tristemente ellos no se dan cuenta. Ellos adoran lo que Dios produce a través de la tierra. O sea, ellos están adorando las cosas que Dios produce para ellos. Adoran las cosas en vez de adorar al que produce las cosas. No sé si tiene sentido esto. Adorar es como Dios me da un trabajo y yo adoro ese trabajo, cuando debería adorar a Dios que Él permitió ese trabajo. ¿Tiene sentido eso? Y entonces nosotros también nos llenamos de ídolos. Nuestro trabajo es un ídolo. Nuestra familia puede ser un ídolo. Nuestra esposa puede ser un ídolo. Nuestro esposo, nuestros hijos pueden ser ídolos. Pero hoy tenemos otros ídolos. Nosotros tenemos ídolos. Ahora la tecnología es un ídolo. Las pantallas son ídolos. Y entonces Israel quebrantó el pacto que Dios había hecho con ellos. Quebrantó el pacto. Capítulo 8, estamos en Oseas, capítulo 8, verso 1, dice: pon a tu boca trompeta como águila, viene contra la casa de Jehová, porque, ¿qué dice? Traspasaron mi pacto. Hermano, no es cosa simple traspasar el pacto de Dios. No es cosa liviana traspasar, quebrantar los mandamientos de Dios. Ahora, acuérdate que estamos en el Antiguo Testamento y ¿sabes qué pasa cuando el pueblo traspasa los pactos de Dios? ¿Sabes qué pasa? Viene el exilio.
viene la disciplina de Dios. Estamos en el Antiguo Testamento. Y entonces el Dios del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo Testamento. O sea que si a Dios no le gusta que traspasen el pacto en el Antiguo Testamento, ¿tú crees que en el Nuevo Testamento Dios va a ignorar que tú traspases los pactos que Él ha hecho con la iglesia? Cuidado. Es el mismo Dios que ha venido trabajando con Israel, con su pueblo. Es el mismo Dios que ahora está en la iglesia, y es el mismo Dios con el mismo carácter de santidad, de amor, de misericordia, de justicia, el que nosotros ahora estamos también enfrentando. Pero yo quiero que notes cómo Dios, a través del profeta, le está diciendo al pueblo: cuidado, que han traspasado el pacto. Ahora, rápidamente, quiero que vos y yo en esta mañana veamos cómo el profeta trata de explicarles al pueblo en una forma de, usando parábolas, usando metáforas, para que el pueblo entienda. Fíjate en el capítulo 4, en el versículo 16. Ya hemos visto entonces, el problema del pueblo era el conocimiento superficial. Ellos no conocían realmente a Dios, por eso traspasaron el pacto. Sí, simple. Ellos no entendieron, no conocieron a Dios, por eso quebrantaron el pacto. Y entonces ahora, mira, Dios les va a decir lo siguiente, mira. ¿Por qué es que ellos traspasaron el pacto? El versículo 16 dice: porque como novilla indómita se apartó Israel, los apacentará ahora Jehová como a corderos en lugares espaciosos. Aquí hay dos frases muy importantes, y la primera frase contiene la metáfora. Dice: Israel fue como novilla indómita. ¿Qué significa esto de novilla indómita? ¿Sabes lo que es un novillo, verdad? Es un torito recién nacido, jovencito, ¿sí? Dice, como ese novillo. ¿Y qué es la palabra indómito o indómita? Significa rebelde, terca, dura de cabeza. Dice, así fue Israel, como una novilla terca, rebelde, dura de cabeza, no quiere obedecer a Dios, no quiere conocer a Dios. ¿Has visto cómo en el campo, para que el toro, eso lo hacían en la antigüedad, no sé si lo hacen ahora también, por el asunto de que nosotros hoy tenemos, yo creo que estoy teniendo competencia con alguien por ahí, y me gustaría que me ayudes, porque me distrae un poco esto. Fíjate que los toros viejos saben cómo arar el campo, ¿verdad? Los toros viejos saben caminar en la tierra para arar el campo. Y entonces, para que un toro nuevo, un novillo nuevo, aprenda a caminar como el viejo, le ponen una yunta en las cabezas. La yunta, ¿sabes lo que es el yunque? En las cabezas. Para que el toro viejo le enseñe al novillo cómo caminar. Entonces, si el novillo no camina de acuerdo al ritmo del viejo, el novillo se daña el pescuezo, el cuello se lastima, porque quiere salir o quiere quedarse o quiere salir y correr, y el toro viejo le tiene ahí. No, vas a caminar, porque esto no es de carrera, esto es de caminar despacio. Y dice, Israel fue como novillo tierno, joven, rebelde, loco, terco, que no quiere obedecer a Dios. Wow, qué increíble, ¿no? Como en una forma sencilla, una pequeña
metáfora te ayuda a entender. Así somos nosotros como novillos indómitos, tercos, tuercos. Que Dios nos dice lo que Él quiere y nosotros decimos, no, no quiero por ahí, quiero por acá. Qué lindo que Jesucristo en Mateo 11 dijo, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y todos los que nos unimos a Jesús, Él es el toro viejo. Y nosotros somos los novillos, que debemos juntarnos a Jesús y aprender de Jesús cómo caminar con Él. Amén. Pero Israel no quiso. Por eso la segunda parte del texto, fíjate lo que dice el 16, se apartó Israel y dice, los apacentaré yo. Ustedes no quieren apacentar, ustedes no quieren venir que yo les apaciente, pero yo les voy a apacentar. ¡Qué gracia! ¡Qué misericordia! Me encanta que en el capítulo 14, ve al 14, rapidito, ve al 14, fíjate que nosotros somos como esos novillos, como esas jóvenes tercos, tuercos, rebeldes, que no queremos someternos. Pero fíjate qué lindo estas palabras de Dios a su pueblo que se arrepiente, a su pueblo que quiere ser transformado por la verdad de Dios. Dice, y yo sanaré su rebelión. Estoy en el 14:4. Dice, yo sanaré su rebelión. Qué lindo. Si tú vienes a la iglesia, si tú estás aquí con nosotros y si tú dices, sí, Señor, yo entiendo que soy un pecador, he traspasado, he quebrado, he roto el pacto que he hecho contigo, me arrepiento, pero fíjate, dice, yo sanaré su rebelión, los amaré, ¿qué dice? De pura gracia. ¿No te parece? No es un sorbo de agua en el desierto esto. Saber que Dios, a pesar de que soy terco, a pesar que soy duro, a pesar que soy un corazón rebelde, Dios dice, déjame, yo quiero sanarte. Y te quiero sanar no porque eres bueno, no porque eres bonito, no porque, por mi gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Wow, cuando Dios pone su mano para disciplinar, acuérdate, exilio. Dice Hebreos capítulo 12, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer. Así que vemos aquí Dios diciéndole al pueblo lo que Él quiere y el pueblo una vez, otra vez, rompiendo el pacto de nuestro Dios. Cuando Dios quiere que su pueblo, mejor dicho es así al revés, es cuando su pueblo le busca a Dios, es que Dios va a encontrarse con su pueblo. Dice Ezequiel que si mi pueblo se humilla, Isaías 57, si mi pueblo ¿qué? Se humillare y buscar en mi rostro, entonces yo me mostraré a ellos. Yo me mostraré a ellos. Ok, esta es la primera metáfora que quiero mostrarles. ¿Por qué Israel tenía falta de conocimiento? Porque era novilla indómita. ¿Qué significa novilla indómito? Terco, duro, de cabeza. Dios te dice 1, 2, 3 veces y no entiendes. ¿Qué tiene que hacer Dios? Dice Hebreos que Dios a sus hijos, el que disciplina. Si no eres hijo, entonces eres
bastardo, o sea, no hijo. O sea, la disciplina es parte del plan de Dios para hacernos más conforme al carácter de Dios. La disciplina es la gracia de Dios, es la escuela de Dios, donde nos mete para que nosotros podamos experimentar su gracia para poder ser transformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Pero había otro problema con Israel, no solamente que era terco, duro, rebelde de corazón. Mira lo que dice el capítulo 3, estamos en Oseas capítulo 3. Aquí otra metáfora que va a introducir Oseas, capítulo 3, versículo 1 y 2. ¿Ya tienes, hermano? Yo no. Ok, dice así, mira. Me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman torta de pasas. Esta es otra metáfora que el profeta trae al pueblo y dice: ustedes, pueblo de Israel, en vez de amar a Dios, ¿qué estaban amando? ¿Qué dice el texto? Tortas de pasas. Ahora, qué interesante, ¿qué tenía que ver? ¿Qué tenía que ver en el tiempo de Israel, en el tiempo de judío, las tortas de pasas? ¿Tienes una idea? Bueno, las tortas de pasas era una metáfora para decirle lo que tenía Israel. El problema de Israel era que ellos habían puesto en su corazón los placeres engañosos, tanto religiosos como morales, para buscar en los ídolos. Tener ídolos en ese momento era tan rico como comerse tortas de pasas. Habían puesto su amor, como decía Jeremías, cavaron cisternas que no les dio agua y me dejaron a mí, que soy el manantial de las aguas, la fuente de las aguas. Amaron cosas terrenales que se acaban y me desecharon a mí, que soy eterno. En el Antiguo Testamento vos vas a ver que, por ejemplo, Isaac y Jacob tuvieron un problema como hermanos, porque Isaac era el mayor. Perdón, sí, Isaac o Ismael. ¿Quién era hermano de Jacob? Isaac. Entonces, ¿qué pasó? Que Isaac era el mayor y él tenía la primogenitura del padre. Pero Isaac despreció. ¿Y por qué despreció Isaac? Por un plato de lentejas que le hizo Jacob. Le dijo: mira, te cocino un plato de lentejas. ¿Te gustan las lentejas? Dijo: sí, bueno, te cocino, pero me das la primogenitura. O sea que la heredad que tú vas a recibir la recibo yo. ¡Qué tragedia! Isaac desperdicia y quita el valor de la primogenitura del padre por un plato de lentejas. Así estaba Israel. Por un pedazo de torta, por un pedazo de torta de pasas, prefería eso antes que cumplir el pacto de Dios. Ayer comimos rico, hermanas. ¿Cómo se llamó el plato de ayer? ¿Tiene nombre el plato? Bueno, fue una sopita riquísima.
calor, bueno, me encantó. Los que no vinieron, obviamente, se perdieron. Se perdieron. ¿Qué les puedo decir? Se perdieron no solo el caldito de res, pero todo el tiempo que tuvimos. Pero yo me pregunto, ¿hubo algo más importante que estar con los hermanos, que estar obedeciendo a Dios, que estar? Posiblemente tú tienes que eso en tu conciencia, en tu vida con Dios, decir, ¿qué amé más? ¿Las tortas de pasas o el plan de Dios? ¿Sabes? A mí me da mucha tristeza porque, mira, nosotros deberíamos como iglesia, y por eso es que cada año nosotros nos reunimos al principio del año, hacemos un calendario y damos el calendario a todos los hermanos, que a propósito, si no tienes el calendario, pues tienes que preocuparte y pedirnos el calendario. Además, el calendario está allí en el pasillo. Pero, ¿qué es el propósito? Es que toda la iglesia sepa el calendario de las actividades que tiene la iglesia para que yo pueda comprometerme con la iglesia, para que yo pueda ser parte de la edificación del cuerpo de Cristo, ¿o no? Y entonces yo digo, Dios me mandó amar primeramente a Dios. Mateo capítulo 22, el mandamiento de Jesucristo se resume en esos dos mandamientos, ¿no? ¿Cuáles son los dos mandamientos? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y a tu prójimo. ¿Quién es tu prójimo? El más próximo. Tu prójimo, ¿no se supone que somos la iglesia? Comenzamos por la iglesia, es mi prójimo. Después podemos ir afuera, a la calle, después podemos ir a la sociedad, después podemos ver a los otros prójimos, pero los prójimos somos los más próximos. Jaime, ¿quién es el más próximo en tu casa? Tu esposa. O sea que ella es tu primera prioridad, tu prójimo, de ver sus necesidades. Y una vez que ella tiene suplidas las necesidades, entonces con ella vas a decir, mira, vamos a ir a otro prójimo que necesita de nosotros. Y así vamos expandiendo cómo podemos ayudar a nuestro prójimo. Ok, entonces el problema de Israel era que era novilla indómita. El problema de Israel era que amaban más las tortas de pasas. El problema de Israel, capítulo 7, mira, rapidito. Mira, hoy no tengo mi celular, necesito un celular. Jaimito, ayúdame a la una, punto. Capítulo 7, mira, ya hemos visto como Dios a través del profeta le está diciendo a Israel, eres una novilla indómita, terca, dura, no quieres escucharme, eres como aquellos que aman más las tortas de pasas que a mí. Capítulo 7, versículo 4, dice, todos ellos son adúlteros, son como horno encendido para el hornero, que cesa de avivar el fuego después de que echa la masa, hasta que se haya leudado. Wow. Aquí está la tercera metáfora que usa el profeta. Dice, ustedes son como horno encendido por el hornero. Horno encendido por el hornero. Wow. En ese tiempo, ustedes saben, en ese tiempo, para poder amasar o cocinar el pan o cocinar alguna comida, siempre tenían que mantener el horno prendido, siempre tenían que mantener prendido. Cuando fui a Guatemala, eso es una de las cosas que me gustó, que vos puedes tener todo el día el fuego prendido,
Y cuando te da hambre vas a hacer unas carnitas, cuando te da hambre vas calientas tu agüita, cuando te da hambre calientas tu tortilla, porque está el horno siempre prendido. Además que en esa casa el horno prendido tenía todo el día agua caliente, así que podías bañarte a cualquier momento porque había agua caliente, porque tenía el horno encendido. Y fue por eso que después vine con bronquitis, porque después de estar todo el día dentro del horno prendido, salíamos afuera y afuera hacía un frío terrible. Entonces ese cambio abrupto me fregó. Pero dice, miren, Dios a través del profeta dice, ustedes, pueblo mío, ustedes son como un horno encendido por el hornero, siempre están con el fuego. Pero ¿qué fuego? ¿Qué dice el versículo? Todos ellos son adúlteros. Parece que había un espíritu en el pueblo, un espíritu en la gente, una atmósfera en ese momento de que la gente no entendía que el adulterio, la fornicación, no solamente entre personas físicas, pero el adulterio y la fornicación era mayor espiritual. Era una fornicación espiritual la que hacía que Dios tenía que llevar juicio al pueblo, porque estaban como el horno cada vez más prendido, cada vez más fuerte, cada vez más el horno no se apagaba. Es interesante que, fíjate, en el capítulo dice que capítulo 4, ve conmigo, capítulo 4, esto de la fornicación, esto del adulterio, y hoy podríamos hablar incluso lo que hoy vemos en nuestra juventud, en nuestros medios, en nuestros días, es la pornografía. Esto de la pornografía es terrible, cómo ha hecho tanto daño, cómo ha apagado las conciencias, los corazones de la gente que está metido en eso, y que eso es como algo que ya se lo ha permitido, lo hemos permitido entrar aún en la iglesia. Pero fíjate lo que dice el versículo 12, dice, porque mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicación lo hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar. ¿Qué pasaba en ese tiempo? ¿Por qué Dios estaba tan enojado con Israel? Porque había un espíritu de fornicación. ¿O no ves tú en nuestros días un espíritu de maldad? ¿No ves en estos días un espíritu que está solapando todo? Iglesias, hogares, comunidad. Esto de la ideología de género que nos quieren vender es un espíritu diabólico que quiere entrar en la iglesia, destruir el matrimonio, destruir la familia. Es un espíritu diabólico. Y el pueblo de Israel estaba dándole y dándole y dándole. ¡Ey, pará! Pará de prender el horno. Pará de dejar que el horno esté prendido todo el día. De pecado, de fornicación, de impureza, de adulterio. No les importaba casarse o tener relaciones entre nueras, entre madrastras, entre padrastros. No había, era todos contra todos. Israel había caído muy bajo. Por eso tuvo que Dios exilio. ¿Quieren vivir así? Pues en mi tierra no van a vivir así. Yo les traje a Israel, les traje a Canaán para darles una tierra que fluye leche y miel, pero ustedes
han quebrantado mi pacto. Han quebrantado mi pacto. Por lo tanto, fíjate qué interesante. Dios, cuando les vio gimiendo en Egipto a su pueblo, ¿te acuerdas cuando bajaron los hijos de Jacob y se quedaron en Egipto con José y ellos se quedaron de esclavos? Dice Éxodo capítulo 1 que Dios miró la maldad, la maldad de Egipto, cómo estaban siendo oprimidos por los egipcios, el pueblo de Israel. ¿Y qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? ¿Te acuerdas? Mandó a Moisés para sacarlos de la esclavitud. Sacarlos de la esclavitud y llevarlos a donde Dios les había prometido. Ahora el pueblo de Israel está en Canaán, está en la tierra prometida, está en el lugar supuestamente donde Dios le dijo que le va a llevar. ¿Y qué está haciendo Israel? Pecando, quebrantando el pacto de Dios. Ya no les importó. Ya no les importó. Entonces, ¿sabes lo que Dios hace? Si no te importa las cosas que a mí sí me importan, entonces vamos a sacarte de la tierra prometida y llevarte a un pueblo donde posiblemente te vas a identificar. Fueron llevados a Babilonia y a Siria, pueblos idólatras, donde ahí tenían cualquier tipo de dioses sofisticados que adoraban los dioses paganos de ese entonces. Interesante, ¿no? Dios de Egipto los saca para meterlos en la tierra prometida. Ahora los saca de la tierra prometida para llevarlos al exilio, a la esclavitud. ¿Quieren eso? Pues vayan allá. Ahora, acuérdate que estamos con el mismo Dios. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Vamos a terminar en Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, Pablo va a ayudarnos a entender. Qué lindo saber la historia, ¿no? Qué lindo saber. Pero eso cómo se aplica a nosotros ahora, en nuestros días, aquí. Capítulo 1, versículo 18 dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Mira, la ira de Dios está ahora mismo sobre aquellas personas que detienen con injusticia la verdad. La misma ira que tenía contra Israel, que pecaba, como como horno para el hornero, como novilla indómita, como tortas de pasas, pecaban y estaban amando eso. Versículo 19, porque lo que de Dios se conoce les de manifiesto, pues Dios les manifestó. Versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pablo los lleva a un punto donde les dice: mire, Dios ya ha hablado todo lo que Él quiso hablar, ya dijo lo que Él quiso decir, y ustedes ahora no tienen excusa. Así que no me vengas que hay ahí en esa parte del pueblo, en el mundo, que nadie conoce. No. Dice: yo los di a conocer. El Salmo 19 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Así que cualquier hombre, cualquier mujer en cualquier parte del mundo que levante los ojos al cielo y mira la naturaleza puede tener revelación de Dios. De modo que no tienen excusa. Hoy, por medio de internet, por medio de las plataformas, hoy en cualquier parte donde hay un celular hay acceso a conocer el Evangelio. De modo que no tienen, hermano, no tienes excusa delante de Dios. Punto y final. Ahora, mira, versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, ahora este conocimiento, nota, este conocimiento, ¿es epignosis o es un conocimiento superficial? Mira lo que dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido.
conocieron a Dios. ¿Era un conocimiento profundo, completo, real? No, era un conocimiento superficial. Por eso no le dieron gracias, por eso no le glorificaron, como ahora. ¿Por qué la gente no le glorifica con su vida a Dios? ¿Por qué la gente no demuestra el compromiso leal que tiene para con su Dios? ¿Por qué la gente no se enamora de Jesucristo? Porque no le conoce. Porque si le conociera, otra sería la iglesia. Otro sería el ambiente cristiano. Otro sería la alabanza en este lugar. Otro. Porque si conoces a Dios, no puedes quedarte quieto. Pero para que Pablo está diciendo cosas muy fuertes, porque él está tomando la historia de Israel para aplicarnos a nosotros. Y mira lo que está diciendo. Versículo 22, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanzas de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Eso es lo que hemos visto. El hombre siempre fabricándose ídolos. En vez de adorar al Creador, adoran a la creación. En vez de adorar al dador de los dones, adoran los dones. Queremos más dones, más regalos. Y el Creador, el que de dónde viene todo, que espere. Cuidado. Y mira cómo Pablo termina, cómo va a terminar la historia. Mira el versículo 26. Por esto Dios los entregó. Perdón, estoy en versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron a sus propios cuerpos y cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. ¿Qué es lo que hace Dios? Una vez que ignoras a Dios, te llenas de ídolos, dice, Dios los entregó a las inmundicias, a los ídolos y a los deseos pecaminosos de su perverso corazón. Wow. Esto debería hacernos recapacitar para no seguir jugando en mi vida cristiana a la iglesita, sino a vivir el cristianismo auténtico, dispuesto a dar mi vida por conocer a este Jesucristo y que este conocimiento transforme mi vida. Amén. Y 3 veces se repite, mira, versículo 26 dice, por esto Dios los entregó a sus pasiones vergonzosas. Versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Escuché de un predicador, John MacArthur, que él dijo, América ha sido entregada a las concupiscencias del corazón pecaminoso del hombre. Dijo un pastor, América ha sido entregada por Dios. Pero yo creo que no es toda América, porque su iglesia que ama a Jesucristo puede hacer la diferencia. Así como en el Antiguo Testamento no todo Israel fue israelita verdadero, Dios tuvo un remanente fiel. Y yo creo hoy que la iglesia de Jesucristo tiene un remanente fiel en su iglesia. Amén. Amén. Hermanos, el tema del exilio que hemos tomado en serio, porque estamos viviendo días donde tenemos que ser radicales, donde tenemos que evaluar nuestras vidas y qué estamos haciendo con nuestras vidas, qué estamos haciendo con nuestras familias, qué estamos haciendo, cómo estamos aportando al reino de Dios. No, esto no es juego, esto no es, porque Dios va a haber un momento que dice, basta, exilio. Ahora, ustedes, muchos de los que han venido de sus países, Guatemala, Ecuador, Venezuela, República Dominicana, México, seguramente están aquí
por razón X. Pero sabes, si Dios permitió que estés aquí, llegues aquí, es porque Él tiene un plan para ti aquí. Y su plan comienza cuando tú entregues tu vida al señorío de Cristo y le digas: Señor, aquí estoy. Perdóname, límpiame. No quiero caminar el camino de Israel. Quiero caminar el camino de tu Hijo Jesucristo. Amén. Que Dios tenga mucha misericordia, que Dios nos ayude a seguir fieles, a seguir constantes, a seguir enamorados de nuestro Señor Jesucristo. Déjame terminar con esta historia que seguramente me has escuchado, pero en los países comunistas, cuando el régimen quería apagar el testimonio cristiano, iba de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia. Y un día entraron soldados a una iglesia y uno de los soldados se puso al frente de la iglesia y les dijo: tienen 5 minutos, los que quieran salvar su vida salgan en este rato, y los que no van a ser ejecutados aquí mismo. El régimen socialista hace eso. Si quiere hacerlo, lo puede hacer. Así que uno por uno comenzó a salir y la iglesia comenzó a quedar vacía. Y solo un niño se quedó. El niño, le preguntaron: niño, ¿no quieres salir con tus padres? Él dijo: no, yo amo a Cristo. Yo amo a Cristo. Y el soldado, con lágrimas en sus ojos, dijo: vamos a comenzar la iglesia con este niño. ¿Serás tú ese niño que Dios está buscando? Que Él diga: con este vamos a edificar la iglesia de Brainerd hasta que yo venga. Amén. Cierra tus ojos, vamos a orar.